El altar de muertos es un legado de nuestra cultura prehispánica, mezclada con algunos elementos agregados a la llegada de los españoles. Por su importante valor cultural, todas las festividades enmarcadas por el Día de Muertos, que se celebra en México el 2 de noviembre, son consideradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Queremos que se mantenga viva esta tradición, haciendo el altar más bonito para ese ser amado que ya no está entre nosotros. Por eso, compartimos el paso a paso para hacerlo, así como conocer su significado. Es importante tener claro a quién vas a dedicar el altar, porque en base a esto elegirás los alimentos que eran sus favoritos o los objetos personales que adornarán los distintos niveles. Todo lo que se necesita puedes conseguirlo fácilmente y a un costo bajo. Papel picado, la comida favorita del difunto, copal con incienso, sal, flores y pétalos de cempasúchil, objetos personales y una fotografía bonita del ser querido, veladoras, calaveritas de azúcar, pan de muerto, un vaso con agua y manteles blancos o papel. Además, necesitarás cajas de cartón o de madera que servirán para hacer los niveles. Primero, elige el espacio perfecto donde harás el altar. Considera que este permanecerá allí desde el 31 de octubre hasta el 3 de noviembre, así que lo mejor será elegir un sitio donde no dificulte el paso. En base al espacio que tengas, decide de cuántos niveles quieres que sea tu altar. Puedes hacer un altar desde 2 o hasta 7 niveles. Cada nivel del altar tiene un significado. Por ejemplo, si decides hacerlo de 2 niveles, estarás representando el paso de la tierra al cielo. Los altares de 2 o 4 pisos representan el paso por el purgatorio, o sea, la purificación de las almas. El altar de 7 niveles representa la liberación total de los 7 pecados capitales. Acomoda las cajas a modo de escalones, una sobre otra, y recuerda que el piso cuenta como primer nivel. Decora las cajas usando algunos cuadros de papel picado que contrasten con el color del fondo. En el primer nivel o suelo harás una cruz de sal, que representa la purificación. En este nivel también puedes decorar con pétalos de cempasúchil, que representan el camino hacia la tierra.
En los niveles siguientes, según el tamaño de tu altar, pondrás el platillo favorito de tu difunto, las calaveritas, el pan de muerto y los objetos personales. Acomódalos de tal forma que queden bien distribuidos. Sin embargo, no te preocupes por el orden, ya que el altar es una ofrenda muy personal y cada quien tiene su propia forma de hacerlo. Eso sí, la veladora más grande debe estar en el último nivel, porque representa la guía para que el difunto nunca pierda su casa ni su camino. Puedes ponerla al lado de su foto. Coloca las demás velas alrededor de todo el altar, dándole luz al alma de tu ser querido. El vaso con agua se sitúa en alguno de los costados del altar y en el otro extremo el incienso. El papel picado representa el cielo, así que deberás colocarlo sobre el altar, de modo que quede colgando. Para que tu altar sea el más bonito, te recomendamos que uses flores de cempasúchil de varios colores. Generalmente las hay naranjas, amarillas y púrpuras. Se cree que el olor de las flores ayuda a guiar al difunto en su viaje desde el mundo de los muertos. Pon algunas de ellas con todo y su tallo en jarrones con agua y distribúyelas por todo el espacio. Cada altar es muy personal y es una ceremonia muy mágica si se hace en familia. Puedes poner música que te recuerde a ese ser especial, escríbele algunas palabras y ponlas sobre el altar, o reúnete con la familia a contar anécdotas y compartir pan de muerto. No te limites con la creatividad y sobre todo, recuerda lo especial de este día. Disfruta en familia de esta ceremonia llena de simbolismos y color, y nunca olvides lo bello de tus raíces. Ahora puedes darle like al video, compartirlo con tus seres queridos, déjame un comentario de lo que te ha parecido, suscríbete si aún no lo has hecho y activa las notificaciones. Nos vemos, hasta la próxima.